Buen día, banda pambolera, ¿cómo están? Actualmente, la selección de Uruguay sufrió un fracaso rotundo en el Mundial 2026, al ser eliminada en fase de grupos con solo 2 puntos en un grupo accesible, lo que refleja que están pasando por una profunda crisis interna que deberán resolver. A pesar de eso, Uruguay pertenece al grupo de selecciones históricas. Ha llegado repetidamente en las últimas rondas de los mundiales y es uno de los únicos 3 países de América que han levantado la Copa del Mundo. Territorialmente, Uruguay tiene el tamaño del estado de Sonora, con apenas 3.5 millones de habitantes, más o menos la población de Iztapalapa y Ecatepec juntas. Y allí aparece la gran pregunta: ¿cómo un país tan pequeño ha sido capaz de competir durante casi un siglo contra gigantes como Brasil, Argentina, Alemania o Italia? Han producido futbolistas como Enzo Francescoli, Álvaro Recoba, Diego Forlán, Luis Suárez, Diego Godín y Edinson Cavani. Además, han llegado 7 veces a cuartos de final, 5 veces a semifinales y conquistaron 2 Copas del Mundo, la de 1930 y la de Brasil 1950, donde protagonizaron el histórico Maracanazo. La respuesta que casi cualquier uruguayo te dará es una sola: la garra charrúa. Pero aquí hay un problema. Muchos creen que la garra charrúa significa pegar más fuerte, correr más o nunca rendirse, pero esa definición está incompleta, porque si fuera tan sencillo, cualquier selección podría tener garra charrúa, y la realidad es que nadie habla de la garra mexicana, la garra alemana o la garra inglesa, solo existe una. ¿Por qué una expresión terminó convirtiéndose en la identidad futbolística de todo un país? La respuesta empieza mucho antes de los grandes jugadores que todos conocemos. ¿Qué es realmente la garra charrúa? Si le preguntas a 10 personas qué significa la garra charrúa, probablemente obtendrás 10 respuestas diferentes. Algunos dirán que es jugar con intensidad, otros que consiste en nunca rendirse, y no faltará quien piense que simplemente significa repartir patadas. Pero ahí está el problema: si cualquiera que corre hasta el minuto 90 tuviera garra charrúa, entonces todos los equipos del mundo la tendrían, y claramente no es así. La expresión se volvió exclusiva de Uruguay, no de otro país ni de otro deporte, de Uruguay. Entonces la verdadera pregunta es: ¿qué hizo Uruguay para ganarse ese reconocimiento? Y para responder eso tendremos que viajar mucho antes de Luis Suárez, Diego Forlán o Cavani, mucho antes incluso de los mundiales. Todo comenzó fuera del fútbol. La palabra charrúa hace referencia al pueblo indígena que habitó el territorio uruguayo antes de la llegada de los europeos. Con el paso del tiempo, ese nombre dejó de referirse únicamente a ese pueblo y empezó a utilizarse como un símbolo del carácter uruguayo, un carácter asociado a la resistencia, a no rendirse, a seguir peleando incluso cuando todo parece perdido. Ese significado terminó llegando al deporte, y poco a poco cada victoria inesperada alimentaba esa imagen. Es como cuando a una persona le ponen un apodo por una sola acción, pero con los años termina representando toda su personalidad. Eso mismo ocurrió con Uruguay, pero hubo un momento que hizo que esta idea dejara de ser un símbolo nacional y se convirtiera en una leyenda mundial. ¿Cómo nació la leyenda? Uruguay es un país pequeño, con muy poca población comparada con las grandes potencias. Sobre el papel debería ser un participante más, pero la realidad fue muy distinta. Empezó a vencer selecciones mucho más grandes, ganó títulos, compitió de tú a tú contra rivales que parecían inalcanzables, y el mundo empezó a notar un patrón. No importaba el contexto ni el rival, Uruguay siempre encontraba la forma de competir. Cada generación reforzaba esa reputación, cada victoria improbable hacía crecer el mito, hasta que llegó un punto en que los rivales ya no solo enfrentaban 11 jugadores, también enfrentaban la historia que los acompañaba. Y ahí surge otra duda: ¿la garra charrúa era ventaja real o simplemente una etiqueta creada por la prensa? Lo que realmente significa. Aquí es donde muchas personas se equivocan. La garra charrúa no significa jugar sucio, tampoco significa ganar siempre, y mucho menos vivir del pasado. Más bien reúne varias características: competir aunque el rival parezca superior, mantener la concentración cuando otros se desesperan, creer que el partido no termina hasta el último silbatazo, convertir la desventaja en motivación. Piensa en un boxeador que sabe que enfrente tiene a alguien más fuerte. No sale al ring convencido para perder, sale convencido a explotar su oportunidad. Eso representa la garra charrúa. No garantiza victoria, pero obliga al rival a ganársela.
y esa diferencia explica por qué Uruguay sigue siendo incómodo para cualquiera, aunque el fútbol haya cambiado. ¿Sigue existiendo la garra charrúa? Hoy el fútbol es más físico, más táctico, más científico. Los presupuestos son enormes y las diferencias económicas también. Sin embargo, hay algo que sigue apareciendo cada vez que Uruguay disputa un torneo importante: la sensación de que nunca puedes darlo por vencido. Porque la garra charrúa nunca dependió de una generación específica, sino de una identidad. Y las identidades sobreviven más tiempo que los jugadores. ¿Por qué solo existe la garra charrúa? No es porque los uruguayos corran más, no es porque peguen más fuerte, ni porque tengan una fórmula secreta para ganar. Existe porque durante décadas un país pequeño construyó una reputación tan sólida que terminó convirtiéndose en parte de su identidad futbolística. La garra charrúa no escribe una jugada, describe una forma de competir. Y quizá esa sea la mayor victoria de Uruguay, que el mundo entero pueda olvidar un marcador, pero nunca olvida lo difícil que es enfrentarlo. A continuación, las palabras de un experto como es Álvaro el Chino Recoba. Es la rebeldía de rebelarte a algo que es superior a vos. Digo, nos fuimos, yo creo que igual nos fuimos con la cabeza alta de haber intentado la garra charrúa, de haber intentado ir hacia adelante sin expulsados, porque la garra charrúa no es pegar una patada y que te echan a los 2 minutos, no, es ir, jerarquía, personalidad, ir para adelante. Lo hicimos, no nos dio. Yo me fui tranquilo de ese mundial. Nosotros tenemos el ejemplo más claro. Creo que hay una imagen fundamental para nosotros que es la del ruso. Muchos de nosotros éramos chicos, pero esa imagen hasta el día de hoy no la borramos. Ver como, una herida en la cabeza, sangre, una venda y para dentro de la cancha, eso a nosotros nos pone la piel de gallina. Eso creo que nos representa a todos los uruguayos y la verdad que nos deja muy felices. En Uruguay desde chico te enseñan lo que es, la intensidad y todo eso. Hoy por hoy el fútbol, si bien ha cambiado un poco, los uruguayos la garra nunca la vamos a perder. ¿Y tú qué opinas de la garra charrúa? Te leo en los comentarios, y si el video te gustó, no olvides darle al like y suscribirte para que podamos continuar hablando de fútbol. Hasta pronto.